Donald Trump acaba de dar un impulso decisivo para el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial dentro de los Estados Unidos, el proyecto Stargate. OpenAI, SoftBank y Oracle invertirán durante los próximos 4 años 500.000 millones de dólares en acelerar ese desarrollo de la inteligencia artificial. Entramos en un futuro que puede ser verdaderamente brillante, pero también tenebroso. Veámoslo. Aunque siempre es muy complicado dar una fecha exacta de inicio a un proceso histórico con mucha trascendencia en el largo plazo, bien podríamos decir que ayer arrancó la carrera impulsada, decidida, consciente, deliberadamente por los estados a la hora de acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. Ayer, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento del proyecto Stargate, una joint venture entre 3 importantes compañías globales: OpenAI, SoftBank y Oracle. En principio, se trata de una inversión 100% privada de 500.000 millones de dólares a lo largo de los próximos 4 años, pero que será posible, tal como han reconocido los propios consejeros delegados de las empresas, por la victoria electoral de Donald Trump y todo el proyecto de desregulación y de fomento de infraestructuras críticas para el desarrollo de la inteligencia artificial que prometió Trump en campaña electoral y que, al parecer, tiene toda la intención de ejecutar. El consejero delegado de SoftBank fue muy claro a este respecto, que solo se han lanzado a financiar este proyecto porque Trump ganó las elecciones. Last month I came to celebrate your winning and promised that we would invest $100 billion. And you told me, "Oh, Masa, go for 200." Yeah. Now I came back with 500. Because this is the, as you said yesterday, this is the beginning of golden age of America. This is one great example, I think, right? We wouldn't have decided to do this. I think so. This is the beginning of golden age. We wouldn't have decided unless you won. Y lo mismo sucedió con Sam Altman, el consejero delegado de OpenAI. We wouldn't be able to do this without you, Mr. President, and I'm thrilled that we get to. Y parece bastante claro que, en este caso, no se trata de comentarios injustificados, las típicas lisonjas que los empresarios lanzan a los políticos para que les traten bien, sino que en este caso parece bastante claro que Donald Trump sí se ha marcado como uno de los principales objetivos de este su segundo mandato acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial en los Estados Unidos para que el país pionero en ese campo sean los Estados Unidos y no China. Escuchemos, de hecho, a Donald Trump afirmar esto mismo ayer. What we want to do is we want to keep it in this country. China is a competitor and others are competitors. We want it to be in this country and we're making it available. I'm going to help a lot through emergency declarations because we have an emergency. We have to get this stuff built. So they have to produce a lot of electricity and we'll make it possible for them to get that. Pero ¿a qué viene tanta urgencia por parte de los estados a la hora de acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y de ser los primeros en tener acceso a esa tecnología? Bueno, para comenzar a entender la importancia que puede llegar a tener la inteligencia artificial en el futuro, escuchemos estas declaraciones muy optimistas del consejero delegado de Oracle sobre los beneficios potenciales de la inteligencia artificial. Once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA vaccine, you can make that robotically, again using AI, in about 48 hours. So imagine early cancer detection, the development of a cancer vaccine for your particular cancer aimed at you, and have that vaccine available in 48 hours. This is the promise of AI and the promise of the future. Como os podéis imaginar, si una inteligencia artificial llegara a ser capaz de hacer algo similar a esto, también sería capaz, por la misma lógica, de crear, por ejemplo, armas bacteriológicas que podrían utilizarse militarmente.
o de acelerar el desarrollo tecnológico de armas convencionales mucho más potentes, mucho más destructoras y mucho más eficientes. O incluso de romper las barreras de seguridad informática de gobiernos extranjeros y tener acceso, por ejemplo, al control de su arsenal nuclear. Todo eso y muchísimo más es lo que potencialmente una inteligencia artificial suficientemente desarrollada podría llegar a hacer. Y por eso muchos están comparando esta carrera estatal por hallarse en la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial con el proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica. El que primero llegue se lo lleva todo. Pero el que primero llegue, ¿a dónde? Porque inteligencia artificial ya tenemos. Supongo que todos más o menos hemos interactuado con ChatGPT. Y no parece que hoy por hoy ChatGPT u otras herramientas similares de inteligencia artificial vayan a otorgarle a ningún gobierno una hegemonía mundial inatacable. Bueno, hoy por hoy el estadio de desarrollo de la inteligencia artificial es lo que suele conocerse como inteligencia artificial estrecha. Estamos hablando de inteligencias artificiales que son relativamente buenas a la hora de desempeñar algunas tareas específicas, pero que no están al mismo nivel que el ser humano a la hora de desarrollar prácticamente cualquier tarea. Pero lo que las empresas de inteligencia artificial están intentando conseguir, y de ahí las prisas, es alcanzar lo que se conoce como inteligencia artificial general, es decir, un grado de desarrollo de la inteligencia artificial que la coloque al mismo nivel que el ser humano o incluso que un ser humano inteligente, que sus capacidades cognitivas en cualquier campo, no solo en tareas específicas, sean tan buenas como las de un ser humano. Daos cuenta de que solo con el desarrollo de la inteligencia artificial general, un Estado o una sociedad ya tendrían una ventaja competitiva tremenda. Seríamos capaces de producir en masa mentes humanas artificiales enfocadas a la investigación y al desarrollo científico. En lugar de tener solo el 0,5 o el 1% de la fuerza laboral de un país dedicada a pensar y a resolver problemas y a hacer avanzar las fronteras de nuestro conocimiento, podríamos crear millones, decenas de millones, centenares de millones de mentes pensantes con capacidades similares a las de un ser humano que además pueden estar trabajando 24 horas al día para impulsar el desarrollo científico. Por supuesto, aquí hay otros retos que resolver. Para que todo esto pueda estar en marcha, por ejemplo, es necesario un enorme y continuado suministro de energía. De ahí la obsesión, que también tiene Trump en este segundo mandato, de relanzar la capacidad de producción de energía de los Estados Unidos, porque es una condición sine qua non para que el desarrollo de la inteligencia artificial se acelere. Pero en realidad la carrera estatal por el desarrollo de la inteligencia artificial ni siquiera es una carrera por alcanzar per se la inteligencia artificial general. Las prisas realmente existen para alcanzar lo que podríamos llamar superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial sería una inteligencia artificial mucho más inteligente que cualquier ser humano que haya existido jamás. Y por tanto es algo que los seres humanos ni siquiera somos capaces de imaginar o de comprender. De la misma manera que un simio no es capaz de imaginarse qué significa que un ser humano sea inteligente, los seres humanos no somos ni seremos capaces de comprender qué significa una superinteligencia, más allá de que es algo con una capacidad cognitiva muy superior a la nuestra. Por tanto, tenemos tres estadios en el desarrollo de la inteligencia artificial: inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial general y superinteligencia artificial. Pero lo interesante en este proceso es que el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial puede ser exponencial. Cuanto más rápido superamos unas etapas de la inteligencia artificial, más rápidamente pueden terminar llegando las siguientes. Pensemos simplemente en la transición desde la inteligencia artificial general a la superinteligencia artificial. Una vez la inteligencia artificial haya alcanzado una capacidad cognitiva similar a la de los seres humanos, ella misma será capaz de automejorarse recursivamente para acelerar su tránsito hacia la superinteligencia artificial.
no será necesario que haya ingenieros y científicos humanos entrenando a la inteligencia artificial para volverla aún más inteligente, sino que ella misma será capaz de entrenarse a sí mismo, probablemente diseñando mejores mecanismos de aprendizaje y de potenciación de sus capacidades cognitivas de lo que hemos sido capaces hasta el momento de hacer los seres humanos. Por eso, una ventaja de un año, o de un semestre, o incluso de un mes en el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial puede ser totalmente determinante de quién se acaba llevando el gato al agua de la superinteligencia artificial. Y por eso parece que Trump, después de que el gobierno de Biden estuviera a verlas venir, está decidido a poner toda la carne en el asador para que sea Estados Unidos quien alcance primero la inteligencia artificial general y posteriormente la superinteligencia artificial. Dicho esto, esta carrera, esta competición entre estados para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial, para ser los primeros en llegar a la inteligencia artificial general y posteriormente a la superinteligencia artificial, es una carrera, es una competición que puede entrañar riesgos muy serios para el conjunto de la humanidad. Y es que, como ya hemos dicho, el desarrollo de la inteligencia artificial posee un potencial enorme a la hora de mejorar, de una manera que no podemos ni siquiera concebir, a la hora de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Tiene el potencial de acabar con el hambre, de acabar con las enfermedades, de acabar con la necesidad de trabajar, o incluso de acabar con la propia muerte del ser humano. Ese potencial, desde luego, está ahí en el caso de que alcancemos una superinteligencia artificial. Pero, como han destacado muchos filósofos de la inteligencia artificial y también muchos científicos pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial, esta también posee el potencial de llevar a la especie humana a la extinción. La inteligencia artificial comporta riesgos existenciales para el ser humano y las prisas de los estados por ser el primero en desarrollar la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial y por tanto tener una ventaja militar decisiva sobre los otros estados, son unas prisas que aparentemente van de la mano de una relajación de los estándares de seguridad en el desarrollo de esa superinteligencia artificial. Estamos presionando el acelerador del coche porque tenemos otro que a nuestro lado lo está presionando también, y el que primero llegue a destino se va a convertir en hegemón, pero el hecho de que los dos estén pisando de manera alocada ese acelerador puede llevarlos a que los dos se estrellen y a que nadie llegue a destino. El desarrollo de la inteligencia artificial beneficioso para el ser humano se enfrenta a dos graves problemas que no han sido resueltos todavía por nadie, hoy por hoy, y sobre los que ni siquiera se está reflexionando en la esfera pública. Me estoy refiriendo, por un lado, al problema de la alineación de la inteligencia artificial y, por otro lado, al problema de la gobernanza de la inteligencia artificial. ¿En qué consiste el problema de la alineación? Pues en conseguir diseñar una inteligencia artificial cuyos objetivos coincidan con los objetivos del ser humano o sean al menos compatibles con estos. Y esto es mucho más complicado de resolver de lo que aparentemente podría parecer. No solo porque es muy complicado acotarle los objetivos a la inteligencia artificial de tal manera que no persiga esos objetivos que nosotros mismos le hemos programado de una manera que termine siendo perjudicial para el propio ser humano. La teoría de los contratos incompletos en economía nos dice que ningún contrato puede ser omnicomprensivo. Siempre va a haber cláusulas que no se hayan incluido en el contrato, siempre va a haber agujeros en el contrato y siempre va a haber formas de retorcer un contrato. Por tanto, en el contrato que suscribamos con la inteligencia artificial, a la hora de especificarle unos objetivos y establecerle unas restricciones para alcanzar esos objetivos, siempre va a haber agujeros, siempre va a haber lagunas, siempre va a haber ámbitos no suficientemente especificados y que pueden engendrar daños colaterales no previstos. Por ejemplo, imaginemos que le pedimos a una superinteligencia artificial que acabe con el hambre en el mundo. Si solo le imponemos ese fin y no le establecemos ninguna restricción,
Una forma en la que la inteligencia artificial podría alcanzar ese objetivo de un modo bastante poco costoso para la propia inteligencia artificial sería aniquilar a la humanidad, porque si no hay seres humanos no hay hambre en el mundo. Y sí, por supuesto podríamos mandarle acaba con el hambre en el mundo sin aniquilar a ningún ser humano. Pero en ese caso tal vez podría decidir que la forma más eficiente de acabar con el hambre en el mundo sin matar a ningún ser humano es someter a toda la población mundial a un coma inducido para que sus necesidades calóricas sean más bajas y, por tanto, para que desaparezca el hambre en el mundo, minimizando la necesidad de ingesta de alimentos. O podría decidir, por ejemplo, forzar la esterilización de todos los seres humanos para que no se reproduzcan y, por tanto, para que no traigan al mundo más seres humanos que alimentar. Técnicamente no habría matado a nadie, habría cumplido la restricción, pero habría escogido un camino para alcanzar ese fin que desde luego no es aquel que desearíamos los seres humanos. Por tanto, como vemos, acotar realmente, sin que haya daños colaterales imprevistos, acotar realmente los objetivos a perseguir por una superinteligencia artificial es muy complicado. Aunque es verdad que potencialmente es un problema que se podría solucionar o se podría intentar solucionar con la colaboración de otra inteligencia artificial, para que esa otra inteligencia artificial nos esté dando feedback sobre cuáles pueden ser los problemas de especificar determinadas órdenes a una superinteligencia artificial. Si bien en este punto aparecen otros posibles problemas, como el de la colusión entre inteligencias artificiales, es decir, que se alíen entre ellas para engañarnos, o el de la deshonestidad de una inteligencia artificial, que no nos esté diciendo la verdad en relación a otra inteligencia artificial. Pero es que el problema de la alineación de objetivos no es solo ese. El problema es que la propia inteligencia artificial, sobre todo a partir del momento en el que se alcance la inteligencia artificial general, puede desarrollar lo que se conocen como objetivos emergentes, es decir, objetivos distintos a aquellos que nosotros mismos le hemos programado a la inteligencia artificial. Y esto puede darse simplemente por lo que se denomina convergencia instrumental. Hay determinados objetivos instrumentales, intermedios, que cualquier inteligencia artificial, cualquier superinteligencia artificial va a tener que conseguir si es que quiere ser capaz de lograr los objetivos últimos de esa superinteligencia artificial, aunque sean los objetivos últimos que los seres humanos le hemos programado. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede querer sobrevivir y puede querer seguir manteniéndose operativa aun cuando los seres humanos en algún momento empecemos a desconfiar de ella y queramos apagarla. O la inteligencia artificial puede tener como objetivo acaparar cada vez un mayor suministro energético porque ve que es necesario un mayor suministro energético garantizado para la inteligencia artificial para que ésta pueda seguir expandiéndose y desarrollándose. En el momento en el que aparezcan objetivos instrumentales, los objetivos de los seres humanos pueden entrar en colisión con los de la inteligencia artificial. Si nosotros queremos energía para alcanzar nuestras metas y la inteligencia artificial quiere energía para alcanzar las suyas, podemos entrar en una competencia de recursos seres humanos inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial no respete en absoluto las instituciones de las que nos hemos dotado los seres humanos para canalizar pacíficamente esa competencia por los recursos, por ejemplo, la propiedad privada. Con lo cual, un objetivo instrumental de la inteligencia artificial para alcanzar sus objetivos últimos puede ser arrinconar o aniquilar a la humanidad como competidores, como depredadores competitivos de los recursos que necesita la inteligencia artificial para alcanzar sus fines últimos. Este es, de manera muy resumida, es mucho más complejo, pero este es de manera muy resumida el problema de la alineación de objetivos entre la inteligencia artificial y los seres humanos, que, como digo, hoy por hoy no está en absoluto resuelto. Se avanza en el desarrollo de la inteligencia artificial sin haber resuelto uno de los problemas cruciales para que la superinteligencia artificial no sea altamente peligrosa. Pero es que luego hay otro problema, el problema de la gobernanza de la inteligencia artificial. Supongamos que hemos resuelto el problema de la alineación de objetivos, es decir, que tenemos una superinteligencia artificial a la que somos capaces de darle órdenes y que la inteligencia artificial las cumpla sin que haya daños colaterales devastadores que no somos capaces de prever. Básicamente, la superinteligencia artificial hace aquello que nosotros mismos haríamos si fuéramos superinteligentes.
Pero entonces hay una segunda pregunta que tampoco está en absoluto clara. ¿Qué objetivos humanos son los que se persiguen y qué objetivos humanos no se persiguen? Es decir, ¿quién utiliza, quién gobierna, quién somete a sus fines a la inteligencia artificial? Ya hemos visto que Leopold Aschenbrenner temía que la superinteligencia artificial cayera en manos de un dictador, porque en ese caso podría construir una dictadura global perfecta y eterna. Podría someter permanentemente a todos los seres humanos del planeta a los objetivos de ese dictador a través de la instrumentalización de la superinteligencia artificial. Y por eso Aschenbrenner defiende que la superinteligencia artificial tiene que terminar desarrollándose dentro de una democracia liberal. Pero incluso dentro de una democracia liberal, ¿cómo garantizamos que aquellos que más directamente están desarrollando esa inteligencia artificial que puede terminar convirtiéndose en superinteligencia artificial, ya sea, por ejemplo, Donald Trump como presidente de los Estados Unidos o más previsiblemente Sam Altman como consejero delegado de OpenAI, no capturan esa superinteligencia artificial en su propio y exclusivo provecho? Es decir, cómo diseñamos una inteligencia artificial alineada con fines humanos, pero que no esté al servicio de un único ser humano. Y nuevamente este es un problema que no está resuelto y para el que, como decía, ni siquiera está habiendo un intenso debate en la vida pública. Desde luego, suponer que se va a resolver solo simplemente garantizando que la superinteligencia artificial se desarrolle dentro de una democracia liberal, eso no garantiza ninguna solución a ese grave problema. Porque los liberales somos muy conscientes de que, como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por tanto, aun cuando quienes estén desarrollando dentro de una democracia liberal la inteligencia artificial sean ingenieros, científicos, políticos bien intencionados, una vez controlen una superinteligencia artificial para la que se haya resuelto, no lo olvidemos, el gravísimo problema de la alineación, esas personas tendrán en sus manos un poder absoluto y tendrán la tentación muy fuerte de corromperse absolutamente. En definitiva, Trump acaba de dar el pistoletazo de salida para el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, y no se entienda esto como una crítica a Trump, porque en realidad no tenía ninguna alternativa, dado que otros estados también están intentando desarrollar su propia inteligencia artificial. Trump ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a esa carrera, a esa competición por el desarrollo de la superinteligencia artificial, y por tanto el resto de la humanidad entramos en una era de absoluta incertidumbre, para lo bueno, lo muy bueno, lo malo y lo muy malo.